Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este pasaje que el Espíritu de Dios trae a mi mente, y que yo estoy seguro que el Espíritu de Dios quiere que usted y yo lo tengamos presente, habla de una frase que me gusta mucho y se encuentra en el versículo 11. Es una frase de admiración. ¿Cómo no debéis vosotros, dice, andar en santa y piadosa manera de vivir? Esta expresión del apóstol Pedro es como si fuera un grito de advertencia, es como si fuera una llamada de atención, porque la verdad, todos
todos los cristianos que amamos a Dios, cada día sentimos en nuestro espíritu que el tiempo está cerca para la venida de Cristo. Y aún los científicos están cada vez dando más crédito, porque ellos no es que descubrieron la Biblia o la verdad. Ellos, al estudiar la ciencia, la naturaleza, los sucesos de este mundo, ellos se dan cuenta que la Biblia tiene la razón. Hace unos días, esta semana, hicieron una ceremonia para descubrir, así quitar el telón y descubrir un monumento, se llama el reloj apocalíptico o el reloj de Apocalipsis. Y este reloj marca 2 segundos para las 12 de la noche. Y eso no son los teólogos, son los científicos. Porque ellos dicen que cada día el mundo está yendo al final de toda su vida. Están aumentando las temperaturas cada día más y más y más. Tan solo en México hubo cientos de incendios, miles y miles y miles de hectáreas destruidas. Pero en el mundo, miren, miles de incendios, mucha gente muriéndose, animales muertos. Se está aumentando la temperatura también al grado de que lo que antes era hielo en el polo norte o en el Ártico, ahora se está deshielando y está aumentando el nivel del agua en los mares. Ha habido inundaciones y habrá más inundaciones. Habrá hambres, pestes, guerras. Y el hombre parece que no entiende. Y nosotros los cristianos debemos estar alertas, porque dice la Biblia, si estas cosas van a pasar, ¿cómo no debéis vosotros de vivir? En una forma, dice, santa y piadosa. Apresurándoos, apúrate, apresúrate para la venida del día de Dios. Quiero leer un poco atrás, porque dice en el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pedro dice, yo les estoy escribiendo esta segunda carta, y en la primera y en la segunda, yo quiero despertar su entendimiento. Yo quiero, dice el versículo 2, que ustedes tengan memoria de las palabras que los profetas hablaron, que Jesús habló y que los apóstoles replicaron. Versículo 3, habrá hombres burladores y que van a decir, no es cierto, lo que está escrito no es cierto, acerca de que el fin del mundo vendrá, no es cierto. No es cierto. Que Cristo vendrá, no es cierto. Versículo 4. Algunos van a decir, ¿dónde está esa promesa de su advenimiento? Advenimiento es que Cristo vendrá. Porque así como muchos murieron, todos morimos y ya no va a pasar nada. Pero ellos ignoran que en el tiempo antiguo, por la palabra de Dios, los cielos se hicieron, la tierra también, y que en ese entonces, ese mundo, el mundo antiguo, fue destruido por agua. Y que los cielos y la tierra que ahora existen y que están reservados por la misma palabra de Dios, una palabra de juicio que Dios va a decir por su palabra, va a ser destruido el cielo y va a ser destruida la tierra por fuego, con la palabra. Entonces, el mundo antiguo fue destruido con agua y este mundo que viene con fuego. Y algunos mencionan en la Biblia como hay una palabra que es uranio. La palabra cielos es uranios.
Y estos hablan, algunos biblistas mencionan, ¿se referirá a alguna bomba nuclear de uranio? Cuando dice con fuego, ¿será que caerá fuego del cielo como cayó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que era azufre? ¿O realmente será también algo más como el calentamiento de esta tierra que se va a quemar y temperaturas que están subiendo en algunos lugares a más de 50 grados centígrados? La gente está sufriendo. Hermanos, la Biblia nos dice que así como el mundo antiguo fue anegado con agua, este mundo en el que vivimos será destruido con fuego, calor, lumbre, por las guerras, por las bombas. Dios mismo hará, ¿qué hará en este mundo? Pero lo que sí es importante, dice el versículo 8, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor, hablando de Jesucristo, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el apóstol Pablo está alertando y diciendo, pero ese día, cuando Cristo venga, va a ser como un ladrón en la noche, porque mucha gente no va a estar atento o atenta o esperando la venida de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo no quiero que a ustedes les tome por sorpresa la venida de Cristo. Que no nos tome por sorpresa. Y por eso entonces llega al versículo 11 y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas con fuego, ardiendo, dice, la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y nosotros entonces esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Por eso nuevamente es el verso 14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hoy quiero hablar entonces de un tema que tiene que ver con la preparación para la venida de Cristo, y es la santidad. Hay tres vocablos que se relacionan: santidad, santificación y santo. Y yo quiero explicar un poco estos tres y después hablar acerca de dos aspectos de la santificación. Primero, la santidad es un estado. Dios pide, dice, sin santidad, o sea, que Él no se encuentre en un estado de santidad. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sin santidad. También dice, sigan la paz. ¿Por qué el apóstol Pedro repite que estén sin mancha y en paz? Y el apóstol Pedro está diciendo, porque Dios desea que vivamos en paz y en santidad. Vean, vamos a ver ese pasaje. Está en la Biblia y está en Primera de Pedro. Vamos a ver. Porque Dios desea, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hermanos, nosotros debemos estar atentos, escudriñando la palabra y confirmándola con los hechos que están ocurriendo y decir, es cierto,
Aquí está escrito y yo lo puedo ver y escuchar que efectivamente la palabra de Dios se está cumpliendo. Dice, ceñid vuestros lomos de su entendimiento. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que juzga sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y bueno, sigue más adelante. Entonces, la primera cosa es la palabra santidad. La palabra santidad es un estado de condición que significa alguien que está sin mancha, que está sin pecado, que está apartado del mundo, de la influencia del mundo, de la filosofía mundana, de la influencia de Satanás, y que solo está para agradar, para vivir para Dios. Entonces se encuentra en ese estado. Cuando Cristo venga, dice, sin santidad. Y se refiere a una persona, se refiere a una iglesia. Dios quiere ver a una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que no practica el pecado. Una iglesia que no tolera el pecado. Una iglesia celosa, una iglesia santa. Y se relaciona entonces con la otra palabra, la palabra santo. La palabra santo significa una cualidad, es una característica de una cosa o de una persona. Y la palabra santo significa apartado de, para. Entonces, por ejemplo, este atril o este púlpito es santo, porque no lo vamos a usar para un uso diferente al que sea para darle la gloria a Dios. Entonces, es santo, está apartado de un uso común para un uso sacro, santo. Nuestras vidas debo ser santo, apartado de la inmundicia, de las concupiscencias de este mundo, de los malos deseos, de la influencia del secularismo de este mundo, para agradar, adorar a Dios, santo. Y tercero, entonces, se relaciona con la palabra santificación. Es un proceso. Entonces, santidad es un estado, es la condición de una persona de santidad. Santo es una cualidad, es una característica. Y santificación es un proceso. Y cuando hablamos de santificación, nos podemos referir a un proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros, que cada vez nos va limpiando, cada vez nos va limpiando. Así que hoy quiero aumentar un poco más esto y quiero que ustedes me ayuden a buscar lo que dice Hebreos 12:14. Es lo que acabé de leer, de decirles, y dice: seguid
la paz con todos. Fíjense, va de la mano. Cuando usted encuentra la palabra santo, va de la mano con paz. Entonces, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y voy a leer un poco más adelante. Dice, más bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, tiene mucho que ver cómo está nuestro corazón respecto a una vida que tiene comunión con Dios. Porque dice Romanos capítulo 5 que Él, Dios mismo, nos justificó para que podamos tener paz con Dios. Entonces, una persona, un creyente que está sin confesar, sin abandonar el pecado, no está en paz con Dios. Y también es probable que no esté en paz con los demás. Quizá no con todos, pero con alguien. Y no está en paz. Entonces, hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón sobre estar preparados para la venida de Cristo. En paz y en santidad. Vamos a leer otra vez. ¿Puede leer conmigo en voz alta? ¿Puede leer conmigo? Amén. Dice, seguid la paz. A ver, todos juntos, hermanos, en voz alta. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, vaya conmigo otra vez, más adelante, a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces, aquí la palabra santo es una palabra griega, se leería así, agios. Agios. Y agios significa limpio, totalmente limpio, puro, sin mancha, apartado de lo inmundo para estar con lo puro, con lo sagrado, totalmente. Hermanos, es interesante esta palabra porque, bueno, en el hebreo es kadosh, y kadosh es lo mismo, significa limpio, puro, santo, apartado de, para. Y en el latín es sanctum, sanctum. Kadosh en hebreo, en griego agios y en latín sanctum y en español santo, limpio, puro, apartado de, para. Dios quiere que vivamos en santidad, es decir, que nos mantengamos limpios, puros. Segunda de Pedro capítulo 3, vamos a ir otra vez al capítulo 3, 11. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y luego dice el versículo 14, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Dios quiere encontrarnos sin mancha e irreprensibles, otra vez, en paz. Entonces, Dios es santo porque Él está apartado del pecado.
porque Él es perfecto, Él es puro. Él no tiene ningún pensamiento de maldad. Él no tiene ninguna intención de maldad. No sube a Él ningún pensamiento de mal. Entonces Él quiere que seamos santos. Que Él es santo y quiere que seamos santos. Y para llegar a ser santos como Él es perfecto, es un proceso de santificación. Y fíjense lo que dice Romanos capítulo 8. Aquí encontramos la doctrina de la santificación, que es un proceso. Romanos capítulo 8, versículo 29, bueno, 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora vamos a ver, bueno, es un proceso. Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos amó y preparó la salvación para nosotros, para todo el mundo. Nos llamó, nos justificó, por la sangre de Cristo nos declaró limpios, justos. Y dice, y nos glorificó, pero de justificar a glorificar hay un proceso de santificación. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios. Vamos a ver. Dios desea que nosotros vivamos en santificación, porque a Él le agrada que nosotros vivamos solo para Él. Vean, segunda de Corintios, capítulo 2, segunda de Corintios, vean, dice, mas a Dios gracias, versículo 14, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Lo que quiero decir es, el Espíritu Santo dice que cada día nos hace que triunfemos, que vayamos logrando, como en otra porción de la Biblia dice, que vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de perfección a más perfección. Vamos a ver lo que dice el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro del Antiguo Testamento y que menciona también el deseo de Dios para todos nosotros los cristianos. El capítulo 12, ¿okay? Dice el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora, otra vez, vean lo que dice en el capítulo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, cada día más, 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 más. O sea, se van a perfeccionar cada día más. Es más, en este pasaje o en este libro, la Biblia nos dice que muchos que
no creen en Dios, son impíos y se van a degradar más en su maldad. Entonces, por eso dice, los que están sucios, ensúciense más. Eso dice Apocalipsis. Y los que están limpios, límpiense más. Entonces, no podemos nosotros estancarnos y decir, bueno, yo ya lo logré, yo ya conocí a Cristo, Él me perdonó de mis pecados y me declaró justo, soy su hijo y espero a Cristo. No, Dios desea, tienes que santificarte cada día más y es un proceso. Entonces, cuando hablo de la santificación, quiero mencionar dos conceptos de la santificación. Primer concepto, la santificación legal o la santificación instantánea. Esa santificación es para todos en el momento que aceptamos a Cristo. Él nos declara santos, aunque todavía nos falta despojarnos de muchas cosas del viejo hombre, pero Él dice, tú ya eres santo. Entonces eso es una santidad legal, santidad posicional, santidad instantánea. Nos declara santos. Hay un planteamiento que yo quiero proponerles hoy. Por ejemplo, un cristiano es salvo si no gana almas. ¿Salvo? Porque esa es una pregunta muy importante. ¿Es realmente un cristiano que no gana almas salvo? Porque un cristiano salvo gana almas, se reproduce. Un cristiano estéril que no da fruto, dice la Biblia en San Juan 15, está próximo a ser cortado, echado fuera y quemado. Ese es un cristiano tibio. Por eso la pregunta que yo hago ahora entonces es, ¿cuántos de ustedes han ganado almas para Cristo y los han discipulado? Porque un cristiano gana almas, da fruto para Cristo. Y no me refiero de carácter, yo me refiero de vidas. Hablar de Jesús, discipular a otros. Y si usted y yo no estamos discipulando, en verdad somos fructíferos o estériles. En verdad amamos a la gente. En verdad obedecemos a Dios. Porque no debe pasar ni siquiera un día sin haber hecho la voluntad de Dios. ¿Y por qué un creyente no habla de Cristo? Es estéril, es indiferente, no ama a la gente, no tiene compasión por los perdidos, no obedece a Dios. ¿Qué está pasando? Es un cristiano estéril, es un cristiano tibio, es un cristiano quizá frío, es un cristiano que no tiene el valor, que no tiene la autoridad espiritual, porque hay algo en su vida que le estorba. Porque está congeniando con el mundo y porque tiene miedo de que el mundo lo desprecie por ser hijo de Dios. Entonces, eso sí debemos de pedir perdón a Dios, porque debemos desecharnos, dice, de todo lo que nos estorba. La segunda forma de la santificación es la santificación progresiva, gradual. Es la que el Espíritu de Dios hace cuando le permitimos que nos vaya limpiando. ¿Y cómo lo hace? Por la sangre de Cristo. Dice primera de Juan 6, 1-6. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Entonces constantemente venir a la cruz y decirle, lávame
con la sangre de Cristo. Segunda forma, por medio de la palabra de Dios. La Biblia es como el agua. Y entonces a medida que nos exponemos a la Biblia, entonces vamos siendo limpiados. Y la tercera forma, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos convence y nos dice, estás mal, tienes que abandonar eso. Tenemos que pedirle a Dios, haz lo que tú tengas que hacer en mi vida. Pero como quiero terminar, dice segunda de Pedro, capítulo 3, que debemos permitir que la palabra de Dios en nosotros nos guíe para estar listos y que procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Sin mancha e irreprensibles. Regrese un poquito a primera de Pedro, capítulo 1. Si invocáis, verso 17, por Padre aquel que juzga sin acepción de personas la obra de cada una, conducíos en temor todo el tiempo. Hermanos, para vivir en santidad tenemos que ver a Dios en su gloria, con temor reverente. Cuando no tenemos temor reverente, hermanos, vamos a seguir pecando. Y luego dice más adelante, en obediencia, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Hermanos, Dios está diciendo, amaos con amor fraternal no fingido. A medida que pasa el tiempo, Dios está levantando una iglesia que verdaderamente ame a Dios y ame a los hermanos. Y ame a los hermanos. Debemos caminar bajo los principios del reino de Dios. Somos un pueblo dentro de otro pueblo. Somos ciudadanos del cielo habitando en esta tierra como peregrinos, porque no somos de este mundo. Entonces, si nos vamos a acostumbrar a este mundo y si nos vamos a moldar a este mundo, estamos en problemas. Dios quiere que vivamos como peregrinos, que no nos amoldemos a este mundo, que pensemos, que creamos, soy del cielo, vivo para Él, no voy a hacer lo que el mundo me dice, voy a hacer lo que Dios me dice, voy a vivir para Él, vivo para Él, esperando que Cristo venga. ¿Cuándo va a venir? Puede ser hoy, pero esperemos que Él nos encuentre irreprensibles, sin mancha y en paz.